Muy buenos días, somos estudiantes de Administración Pública Territorial del Centro de Desarrollo de Ricaurte, Nariño, Colombia. Actualmente estamos cursando cuarto semestre de esta importante carrera y estamos mirando el módulo Régimen y Sistemas Políticos Colombianos. Mi grupo está conformado por los estudiantes Carlos Ortiz, Brian Fajardo y Evernas Tacuas. El día de hoy vamos a hablar sobre la afectación de la violencia bipartidista en Colombia y a sus alrededores, específicamente en el municipio de Ricaurte, en la zona de las comunidades indígenas. En los años 1940 a 1956, en Colombia se vive uno de los peores momentos en el ámbito político, económico y social. Parte de dos partidos políticos habían vivido tensiones muy profundas de desacuerdos, más que todo político, generando así un resentimiento entre los unos a los otros. Cuentan los mayores que en los años 1940 a 1960 en nuestro territorio fue también muy duro. Hubo violencia, enemistades por elegir al candidato de alguna preferencia. De parte de los mestizos hubo también una intervención que pues de alguna u otra manera fue positiva. Digamos que hubo una discriminación hacia los indígenas por la forma de vestir, la forma de hablar. Cuentan que en ese entonces pues que los indígenas pues los caracterizaban como unos salvajes o unos montañeros, y peormente pues a la mujer, específicamente a la mujer agua, pues la trataban pues como que si fuera un objeto que no tenía prácticamente valor. Siguiendo la secuencia de la historia, pues el Partido Liberal y Conservador fue uno de los partidos que siempre pues estuvieron presentes en nuestros territorios. Cuentan los mayores que los liberales en la época de elecciones se conocían como de uniforme rojo y los conservadores de uniforme azul. Era como una representación de uniforme para obviamente distinguir y pues digamos que en el momento de que había cualquier tipo de confrontación pues era conflicto, o sea, no se podían encontrar, digámoslo en otras palabras. Todo esto pues por de alguna otra manera pues no tener por tener, perdón, una preferencia política se presentaba más que todo en este tipo de evento. Pues al ver esta guerra interna, digamos, violencia interna, digamos que en las comunidades, llegaba la gente mestiza a decir por quién tenía que votar, sin dar a conocer nada, pues ninguna propuesta, ningún plan de gobierno. Pues decían el candidato, la preferencia de aquellos que entraban dentro de los territorios, o quizá pues el indígena salía acá y pues decían pues por él hay que votar, y terminaban pues en este caso los que pues no sabían leer ni escribir, pues terminaban votando por lo que pues por el candidato del que no se sentían representados, y esto obviamente provocaba una desigualdad pues eminente para nosotros en este caso, y en esa época pues para aquellos que estaban en esa generación. Posteriormente se dice que se hace un pacto entre dos partidos
tradicionales en donde se logra apaciguar la violencia entre todo el territorio colombiano. Esto se conoce como el Frente Nacional. El Frente Nacional pues se hizo un pacto de dos partidos tradicionales y en la cual pues se vio reflejado el apaciguar de la violencia en todo el territorio. Esto también pues reflejó en la parte de Ricaurte, pues que tan ya en esa época como que se apaciguó, se volvió a la normalidad y pues producto de esto viene la constituyente, que pues en donde se construye la Constitución de 1991, en la que hoy pues es norma de normas y en la cual pues permite crear leyes, crear decretos, en donde pues por medio de eso podemos de alguna manera a reclamar nuestros derechos que nos corresponde pues como persona y en este caso pues que hoy Colombia se conoce como un estado social de derecho con principios constitucionales. La Asamblea Nacional Constituyente es la masiva expresión ciudadana que pidió la redactación de una nueva constitución en Colombia, en reemplazo de la Constitución de 1886. La nueva constitución fue una realidad gracias a la séptima papeleta, propuesta originada por un sector de académicos y líderes sindicalistas, la cual fue fortalecida con el movimiento estudiantil que planteó la inclusión de un séptimo voto en las elecciones del 11 de marzo de 1990, el cual solicitaría la convocatoria de una asamblea constituyente. Se puede afirmar que el movimiento ciudadano de la séptima papeleta fue el origen de la Constitución de 1991. La constituyente se dio por el presidente César Gaviria. Estuvo conformado por 70 miembros que provenían de diversas corrientes políticas. Ante la pluralidad de partidos políticos se decidió elegir una presidencia tripartita, con líderes de los 3 partidos políticos que más obtuvieron votación: el Partido Liberal Colombiano, también participó la Alianza Democrática M19 y el Movimiento de Salvación Nacional. De esta forma, la asamblea contó con la dirección de Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Bor. Dicha asamblea fue realizada durante 150 días y fue culminado el 4 de julio de 1991. La Constitución Política de Colombia de 1991 establece el marco de gobierno y los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los límites y responsabilidades de los diferentes poderes del Estado. También establece la estructura y funcionamiento del sistema político y el régimen democrático que rige en Colombia, cosa que no se veía en la antigua Constitución. La Constitución Política de Colombia de 1991 ha sido modificado aproximadamente 50 veces. En ese transcurrir de años, aproximadamente han pasado va a cumplir 32 años de haberlo aprobado. En este orden de idea, la Constitución Política de Colombia establece un sistema de gobierno presidencialista y divide el poder en 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. La rama ejecutiva es encabezada por el presidente de la República, actualmente el presidente Gustavo Petro, quien es el jefe de Estado y de gobierno y es responsable de la administración del país. La rama legislativa está conformada por el Congreso, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. La rama judicial está conformada por los tribunales y juzgados, que son encargados de aplicar la ley y resolver conflictos. La Constitución Política de Colombia también establece los derechos y deberes de los ciudadanos, que incluye derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales. Estos derechos son protegidos por el Estado y garantizados por la ley. La Constitución también establece los límites y responsabilidades de los diferentes poderes del Estado y establece un sistema de control y equilibrio entre ellos para evitar la concentración de poder y garantizar la democracia. En resumen, se puede decir que la Constitución Política de Colombia es la ley fundamental del país, que establece la estructura y el funcionamiento del sistema político, democrático y protege los derechos de los ciudadanos. Mediante la Constitución Política de Colombia también quedan consagrados algunos artículos especiales dirigidos a los pueblos indígenas, el cual es de mucha importancia para el ejercicio de su autonomía. Es decir, también está el artículo 7 de la Constitución, que dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica de la nación colombiana. El artículo 246, que nos da la facultad para legislar su autonomía dentro de su territorio. El conflicto interno en Colombia tiene una antigüedad de más de medio siglo y ha afectado a la gran mayoría del territorio colombiano, de manera directa o indirecta. Este conflicto se dio principalmente en las regiones rurales del país, dejando a miles de afectados y desplazados. En el año 2000 en Colombia, un año que sin duda dejó una gran tristeza en la mayoría de los corazones de los colombianos, debido a que según estudios, nuestro país superó más de 38.000 muertes, entre estas 205 masacres, más de 3.000 personas secuestradas y muchas desaparecidas. Sin duda, uno de los peores años para nuestro país. En esos tiempos era más seguro vivir en las ciudades, ya que los pueblos eran convertidos en tumbas, donde se realizaba masacre de todos los tipos, solo porque los campesinos usaban botas de caucho o llevaban marcas en sus hombros. Lamentablemente, nuestras comunidades indígenas han sufrido en carne propia la violencia. Ya para el año 2002, las FARC y el ELN hacen presencia en los resguardos Vegas, Chaguichimbuza y Magüí, generando controversia, ya que antes de que llegara este grupo armado, se gozaba de paz y tranquilidad en los territorios. A raíz de ese año empezó la violencia. Muchos indígenas eran sacados de sus casas para ser asesinados. Masacre de indígenas en un pueblo de Nariño. 5 comunidades de diversas tribus colombianas denunciaron ante las Naciones Unidas el abandono del Estado y la persecución por parte de los grupos armados. Nuestra cultura está muriendo, que nuestra cultura así tiende a desaparecer. Ay, qué orgulloso me siento de ser un pueblo. Transitar por los diferentes caminos tradicionales era un riesgo, ya que todos estos caminos estaban minados, lo que impedía el ingreso de alimentos, ya que muchos se dedicaban a la pesca, la caza y la agricultura. Todos estos acontecimientos llenaron de miedo a las comunidades, provocando desplazamientos masivos e individuales. Ya para el año 2006, la fuerza pública realizó un gran operativo en contra de las guerrillas, ELN y de las FARC, lo que causó aproximadamente un desplazamiento de 1.300 personas de las comunidades indígenas debido a fuertes enfrentamientos, los cuales fueron distribuidas entre el corregimiento de Altaquer y el municipio de Ricaute. A raíz del desplazamiento, los habitantes de las comunidades indígenas Aguá sintieron el temor de volver a sus territorios. Muchos decidieron quedarse en el casco urbano del municipio de Ricaute y el corregimiento de Altaquer y el municipio de Barbacoas. Entonces, se viene otra lucha donde se buscó con diferentes organismos internacionales un lugar donde las familias desplazadas puedan seguir con sus vidas. Pero no fue fácil. Los diferentes líderes se organizaron y siempre estaban en reuniones buscando alternativas.
pero se vio reflejado el abandono del Estado en estas zonas, donde las comunidades indígenas sentían la necesidad de volver a sus territorios, pero no era posible porque dichos territorios estaban sembrados con minas antipersonales. Y estar en el casco urbano significaba pasar muchas necesidades. Y fue así que para el año 2010 se organizó una gran huelga de hambre, donde hicieron presencia organismos internacionales como ACNUR, que escucharon a las comunidades y en conjunto a otras organizaciones se buscó erradicar el problema que se presentaba. Todo esto lo que logró en sí fue conseguir extensiones de tierra, las cuales se conocen hoy en día como Edén Cartagena, y fueron repartidas en pequeños lotes para las comunidades desplazadas por el conflicto armado. Pasaron los años y la lucha continuó. Gracias a nuestros líderes y diferentes organizaciones fue posible contar con el sistema de alcantarillado, sistema de acueducto de agua potable, vías de acceso, electrificación, entre muchas otras. Después de todo viene un proyecto mucho más grande, el cual benefició mucho a la comunidad, como es el tema de viviendas. En un principio fueron 50, pero luego se amplió a 70 viviendas. Y desde entonces las víctimas que fueron desplazadas de sus territorios por el conflicto armado, gracias a la lucha inalcanzable, hoy en día cuentan con los servicios básicos, lo cual les ha permitido vivir en paz y lejos de la violencia. Se puede decir que hoy por hoy están lejos de sus territorios ancestrales, pero la cultura, los conocimientos nunca serán olvidados.